Hola, ¿qué tal, gente? Los saluda Gama. Vamos a continuar el día de hoy con el script para el cubo. Para ello necesitaremos una plataforma primero. Vamos a Hierarchy, clic derecho, 3D Object, plano. Y este plano en el inspector lo ubicamos en la posición 0, 0, 0. El cubo lo vamos a subir un poco, lo vamos a colocar en 0, 1, 0, ¿sí? Ahora, si le damos clic a play no va a pasar absolutamente nada porque el cubo no tiene la física necesaria para que la fuerza de gravedad actúe sobre ese cuerpo. Entonces vamos a volver al cubo, clic al cubo, vamos al inspector y vamos a añadir un componente. Tenemos que buscar aquí Rigid Body, lo colocamos y ahora si le damos clic a play nuevamente veremos que el objeto va a caer. ¿Por qué sucede esto? Porque ahora el cubo tiene masa y también tiene uso de gravedad en el cuerpo. Bien, si arrastramos el cubo hacia arriba veremos que este cae por la fuerza de gravedad. Ahora, antes de agregar el salto voy a agregar algunos colores a estos objetos. Voy a quitar el play, vamos a Assets, clic derecho, vamos a crear un nuevo folder para los materiales, Materials. En Materials volvemos a hacer clic derecho, crear y vamos a buscar material. A este le pondré red y voy a seleccionar aquí mismo en el inspector el color rojo. En Materials voy a crear otro color, vamos a colocar Material Blue y buscamos otro color azul. Listo. Ahora estos colores simplemente lo arrastro a los objetos que quiero. Voy a colocar Blue en el plano y Red en el cubo. Como veremos, así de fácil se le puede agregar color a objetos sencillos. Luego exploraremos más de esto. Ahora sí pasaremos a la parte del script. Vamos a script, create nuevamente, crearemos un C# script y le colocaré jump. Lo abrimos con el editor de código. Estando en el código, borramos esta línea como siempre. Dentro de la clase jump, necesitamos declarar una variable para la fuerza del salto. Colocamos public float jump force. Yo le colocaré de valor 5.0f. Ahora la fuerza se ejerce sobre un cuerpo, entonces tenemos que llamar al read body que creamos de esta forma. Y también una variable booleana que determine si el cuerpo está en el piso o no lo está. Yo le voy a poner de nombre a esta variable isGrounded y lo voy a inicializar en falso. Ahora el read body tiene que inicializar como un getComponent de read body. Esto hace que la variable que tenemos en este código sea el mismo read body que hicimos en el escenario, en el cubo. Ahora vamos con la lógica del salto. Escribimos if input.getKeyDown entre paréntesis keyCode.space y isGrounded. Entonces esto significa si se ingresa la presión de una tecla espacio y es cierto que el objeto está en el piso, entonces cuando esta condición se cumpla, al cuerpo del objeto, que es el read body, le añadiremos una fuerza. Entonces escribimos vector3.up, que es un vector de dirección, como vimos en el segundo episodio, jump force. Y esta fuerza va a ser de tipo impulso. Esto significa que la fuerza que le ejercemos es de tipo impulso y tiene una magnitud de 5 hacia arriba. Por eso colocamos el vector 3 up. Luego de que se ejerza esta fuerza, necesitamos que sea falso que el objeto siga en el piso, porque después de ejercer esta fuerza el objeto habrá despegado, entonces estará en el aire. Entonces cambiamos el valor de isGrounded a false. Pero ¿cuándo va a ser true? Porque lo inicializamos en false. IsGrounded va a ser verdadero cuando el objeto entre en contacto o colisione con el piso. Escribimos void on collision enter. Ahora necesitamos agregar la condicional if collision.gameObject.compareTag. El tag que vamos a utilizar para determinar si es el piso o no va a ser ground, literalmente.
Y cuando sea cierto que el objeto entró en colisión con otro que tiene el tag ground, vamos a cambiar el valor de isGrounded a true. Ya tenemos el código completo, vamos a guardar, archivo, guardar todo. Vamos a volver al escenario. Esperamos a que compile. En el escenario vamos a arrastrar jump, el código que recién hemos escrito, al cubo. Ahora recuerden que el plano debe tener el tag ground. Entonces vamos a plano, tag, añadir tag, más y vamos a escribir ground. Save. Volvemos al plano y en la parte de tag seleccionamos ground. Ahora sí, nuestro plano es de tipo ground y el cubo tiene el código de saltar. Entonces vamos a ejecutar y si presionamos la barra espaciadora veremos que el objeto al fin salta. Y si ya tenemos nuestro código de movimiento tendremos control del cubo. Ahora puedes crear más planos si así lo prefieres y si te das cuenta el objeto de vez en cuando tiende a volcarse. Si quieres evitar esto tienes que ir a Hierarchy, seleccionar el cubo, ir a Read Body, ir a Constraints y frisear los ejes de rotación. Con esto evitarás que el objeto gire. Como paso adicional vamos a posicionar bien la cámara. Tienen que arrastrar la cámara al cubo en primer lugar y si no tienen la cámara porque lo eliminaron por accidente o algo así, van a Hierarchy, clic derecho y le dan a cámara, luego arrastran la cámara al cubo y reposicionan la cámara en la posición 0, 4, menos 10 y con una rotación de 20. Bien, así tendrán la cámara bien posicionada y se verá así. Le dan clic al área de game y ya pueden tener el control del cubo. En el siguiente episodio veremos un sistema de puntuación para el juego. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos. Hasta luego.